Serie La Fe, lección 6, aventuras de la fe. Amén. Vamos a hablar de esas aventuras de la fe, esas cosas que a veces decimos son imposibles de que las hagamos, pero que realmente cuando nosotros las hacemos, Dios nos respalda. ¿Saben? Una oportunidad para un congreso de los que hacemos aquí anuales. Alguien me llamó y me dijo, el pastor se volvió loco. ¿De dónde vamos a traer gente de Estados Unidos? Y plata para la ofrenda, para pasajes, para todo. Y yo lo único que le dije fue, pues si el pastor se metió en ese barco, pues nos toca a nosotros los líderes, nosotros la gente que estamos ahí, remar con él, creer lo que Dios ha puesto en su corazón y unirnos a esa fe. Amén. Entonces, a veces ese tipo de aventuras nos llevan a hacer cosas locas, cosas que por un momento decimos, wow, sí, ahora sí se le subió la loquetera a la cabeza y qué vamos a hacer, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos el por qué Dios permite que nosotros nos adentremos y nos metamos en una barca sin importar lo que esté sucediendo y tenemos la seguridad de que lo va a hacer, Él nos respalda. Amén. Vamos a leer Génesis 12:1. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor le da una promesa. La promesa sigue ahí en el verso 2, dice, haré de ti una nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Esta es una promesa que Dios le hace a Abraham, pero le hace un mandato. Si tú sales de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, a ese lugar donde yo te voy a llevar, a ese lugar donde yo quiero que tú crezcas, donde yo quiero que tú avances. Cuando estamos dentro del huevito estamos protegidos, ¿no? Un bebé dentro del vientre de su madre está protegido, pero lo primero que hace cuando sale al mundo exterior, ¿qué es? Llorar. El que no llora es porque viene con un problema, pero lo primero que hace esa criatura cuando sale del vientre es llorar. ¿Por qué? Porque perdió su lugar de confort, porque perdió su burbuja, perdió su protección, perdió ese lugar que lo mantenía protegido, por así decirlo. Amén. Y muchas veces nosotros estamos así. Y en medio de esas aventuras de la fe que vemos en la Biblia, Dios nos llama a nosotros también a ir de esa manera, a creer de esa manera, a avanzar de esa manera. Entonces Dios le dice a Abraham que se vaya. ¿De dónde? De su casa, de donde su papá, de donde su mamá. Tal vez su mamá todos los días le daba el tintico, le preparaba el desayuno, le ayudaba con los quehaceres, le daba consejos a Sara, en fin. Él tenía un lugar completamente tranquilo donde vivir y donde habitar. Dígame si cuando usted y yo decidimos salir de nuestra casa, tal vez nos vamos de viaje o decidimos irnos a estudiar a otro lado o decidimos casarnos, nos enfrentamos a una situación caótica, ¿no? Una situación caótica cuando vemos la realidad, ya no hay quien haga el desayuno, ya no hay quien tienda la cama, ya no hay quien nos haga la comida, quien nos saque, quien nos lleve, quien nos lave, quien nos planche y entramos en un bloqueo, ¿cierto? De a veces tantas responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya no estamos en casa, porque ya perdimos esa burbuja en la que estábamos y nos tocó adentrarnos a una realidad. Bueno, esa es la realidad de la fe. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nos toca salirnos del confort, salirnos de nuestra forma de pensar, de vivir, de creer, de sentir y de hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a otro lugar. Mi hija decía, ella está en Argentina, ¿no? Para todos los que no saben, pero los que saben, mi hija está en Argentina. Ella decía, mami, ha sido un poco duro el tema de ya no hay mamá que me lave, ya no hay mamá que me cocine, ya si yo no me levanto, tú me puedes llamar 10.000 veces, pero si yo no pongo mi despertador, si yo no soy responsable, voy a llegar tarde a la facultad, voy a llegar tarde a la materia, voy a llegar tarde al examen, voy a llegar tarde a todos los propósitos que tengo para ese día. Y tengo que ser responsable con todo, tengo que barrer, tengo que tender mi cama, tengo que ir a hacer el mercado. Entonces ella dice, esas son compras de adulto responsable, yo soy un adulto chiquito responsable. Pero es la fe de querer ser algo que le tocó abandonar su casa, su cascarón, su burbuja para ir a realizar lo que ella
tenía en su corazón hacer, que fue un sueño de Dios que puso en ella. Y así le pasó a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de tu casa, vete de tu familia, vete de tus primos, vete de tus hermanos, vete de todos a la tierra que yo te voy a mostrar. Qué difícil es tomar las cosas y decir, me voy. Qué difícil es empacar maleta e irme a un lugar desconocido, irme donde nadie me conoce, donde no sé cómo se hacen las cosas. Y a mí me sucedió cuando yo me casé. Cuando yo me casé, yo voy a vivir con mis suegros. Y con mi suegra todo bien, pero con mi suegro fue caótico. ¿Por qué? Porque su forma de ser era totalmente diferente a la mía. Mi suegro, una mujer de Dios, una mujer respetuosa, pero mi suegro, un hombre tirano, un hombre patán, un hombre narcisista, mandón y todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces entré en ese choque de tener que convivir con una persona que yo no conocía, a la que yo decía yo no le voy a hacer caso porque él no es mi papá. Y mi papá jamás me mandó así. Y si me mandó así, pues era mi papá. Entonces, entrar en ese bloqueo y en esas cosas de la noche a la mañana es un poco difícil, ¿no? Es más, yo nunca logré adaptarme a vivir con mi suegro y yo le dije a mi esposo, si nosotros cuando nos separamos, si tú y yo volvemos, yo no vivo con tus papás, no por tu mamá, por tu papá. Yo tengo mi papá, gracias a Dios está vivo y no tengo por qué aguantarme que otro me maltrate o que otro me quiera poner el pocillo en la cabeza o que el otro me humille o que el otro me eche aun cuando usted paga. Entonces, mire lo difícil que es hacer cosas que te sacan de tu confort. Ahora míralo desde el mundo espiritual, desde la realidad espiritual que es la que estamos hablando. Qué difícil es salir de ese cascarón del confort. Cuando Dios te dice, sal de la barca, sal de aquí, vete para allá, haz esto, haz aquello, haz aquí. Cuando Dios me habló a mí, Dios muchas veces me sacaron el mal genio porque me decían, pastor, usted debería venirse a vivir a Duitama. Pastor, usted, yo no me veo en Duitama, mi Dios no me ha hablado de Duitama, yo no tengo por qué venirme a vivir aquí si Dios no me ha hablado nada. Bueno, así pasó mucho tiempo, pero un día Dios me tomó sin que nadie me ministrara, sin que nadie me pusiera la mano y me dijo, vete despidiendo de Bogotá. Y yo me vi en Tunja. Tunja es el epicentro de muchas cosas que Dios quiere hacer con dimensión de gloria. En este momento nosotros tenemos nuestra iglesia en la ciudad de Duitama, tenemos 2 sedes y una está allí en Duitama. Y yo decía, no puede ser. Y yo lloré 2 horas. ¿Por qué? Porque sabía que me estaba saliendo, que me tocaba salir de mi cascarón, que me tocaba salir de mi lugar de confort para ir donde Dios quería. ¿Por qué? Porque no es donde yo quiera ir, es donde Dios me quiere tener. Abraham no era un hebreo, Abraham era un hombre que pertenecía a lo que hoy conocemos como la antigua Babilonia y como la actual Irán, un hombre de Ur de los Caldeos, un hombre que tal vez no conoce la fe, no conoce el poder de la fe, no conocía nada de aquello, ni de pronto sabía mucho de Dios, había escuchado algunas cosas, pero cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, este hombre no lo dudó, este hombre tomó sus animales, tomó a su esposa y decidió arrancar, amén. Esa es una aventura de la fe, es una aventura a lo desconocido, es adentrarme a decir, voy para dónde vas, no sé, pero aquí me están dirigiendo, no sé, pero yo sé que los pies me van guiando. ¿Por qué? Porque hay alguien que guía mis pies hacia dónde voy. Voy convencido, voy confiado y voy seguro de que algo poderoso pasará, amén, de que algo maravilloso Dios hará. Mateo 14, 25 al 29. No me quiero demorar tanto en la introducción porque pierdo el tiempo que me queda para explicarles el resto. Mateo 14. No es que pierda el tiempo porque lo estoy perdiendo, sino porque no me da el tiempo después para explicar todo. 14, 25 al 29. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Ten ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús. Amén. Esto es una aventura de la fe. Cuando a usted Dios lo llama a hacer algo que usted dice, yo no soy capaz de hacerlo,
todavía me cuesta, no lo puedo soltar, no lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es una aventura de la fe. Para conocer algo de la fe y de la realidad tenemos que llevar una vida de riesgos. La seguridad de la barca tiene que ser abandonada. A Abraham le tocó abandonar todo. Un hombre de 75 años abandonó todo para experimentar y conocer a Dios. Amén. Es abandonar todo para conocer a Dios. Es dejar la seguridad de lo que tienes por ir hacia la inseguridad de lo desconocido, pero con una palabra. Abraham tenía una palabra. Dios le hizo un mandato. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Seguido de eso le dice, porque voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir, serás para muchos bendición, y todo el que se meta contigo se meterá conmigo. Estoy parafraseando el texto, ¿no? Cuando Dios le dice esto, este hombre de 75 años decide obedecer, decide abandonar su casa, decide coger sus cosas e irse ¿a dónde? A lo desconocido, tomar un riesgo. Un hombre de 75 años, que hoy en día usted le dijera a alguien de 75 años, venga, camine, váyase para no sé dónde porque allá le van a dar, porque allá le va a pasar. Ese hombre lo pensaría mil y una vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es salirse de su comodidad. Pero este hombre de 75 años tomó el riesgo de experimentar algo que nunca había experimentado, conocer a Dios, experimentar a Dios, experimentar el poder de la presencia. Amén. Asimismo lo vemos en Pedro. Pedro ve al Señor, lo ven venir, se asustan, pero Pedro es osado y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Salió de su comodidad, era su mente diciéndole, no, te vas a hundir, pero era su fe diciéndole, sí es Él, lo voy a lograr. Y decide salir de la barca, decide caminar unos pasos. Luego la Biblia narra la historia de que el hombre se llenó de miedo y se hundía, ¿cierto? Se hundió. ¿Por qué? Porque se llenó de temor, porque dijo no puede ser, flaqueó tal vez su fe, tal vez sí, tal vez no, tal vez miró a su alrededor y se vio en medio de la nada, parado en medio de mucha agua, en aguas profundas, y decidió decir, ¿qué está pasando aquí? Y cuando él razonó, cuando él fue a lo lógico, se empezó a hundir. Amén. La fe es eso, la fe es abandonar, es abandonarlo todo, es dejar todo para poder encontrar lo que Dios quiere que encontremos, para poder ver su grandeza, para poder ver su poderío. Y cuando yo veo a Abraham, yo siempre me sorprendo cuando yo pienso en la vida de este hombre, porque hasta el día de hoy Abraham sigue sumando familia. Hasta el día de hoy, la familia de Abraham sigue creciendo, su gran nación sigue creciendo de manera celestial, de manera física, porque aquí en la tierra se convierte, luego van al cielo, se convierten en una gran familia. Imagínese qué poderoso que a usted le den una palabra y usted por miedo no vaya. Y resulta que esa palabra lo lleva a tener un crecimiento, lo lleva a vivir en una dimensión sobrenatural que trascienda años, días, meses y que sea eterno y para siempre. Qué poderoso, ¿no? Cuando vemos a Pedro, vemos a un Pedro voluble, vemos a un Pedro que tenía muchísimas cosas en su mente, en su corazón, arraigadas, pero que también en un momento dijo, no, no pasa nada, yo voy a creer a ese que está diciendo, sí, yo soy, ven acá, yo voy a creer a ese que me está llamando a las aguas, yo voy a creer a ese que ha resucitado muertos, yo voy a creer a ese que ha limpiado leprosos, que ha hecho libres endemoniados, yo voy a creer a ese que dice que es el pan, que es el verbo, voy a creer a ese que dice que es la vida, que es el camino a Dios, yo voy a creerle a ese, no importa lo que tenga que pasar, yo voy a creer. Y eso es la fe, amado. La fe no es una palabra, la fe no es una frase, la fe es algo que se vive a diario, algo que se cree, algo que te dice bájate del bote porque viene algo mejor, bájate del bote porque lo que vas a experimentar te va a llevar a un nivel mayor de fe, de gloria, de gracia, de presencia, incluso de autoridad, porque tengo autoridad para decir que el gran Jesús no solamente sana enfermos, levanta muertos, no solamente saca demonios, no solamente se conoce la palabra al derecho y al revés, no solamente habla de que Él es Dios, porque Él decía yo soy,
yo soy, estaba diciendo yo soy Dios, porque la Biblia en la única parte en el Antiguo Testamento donde se refiere a Dios, dice ¿quién te envió? Si me preguntan quién me envió, diles yo soy, me ha enviado. Yo soy el que represento a Dios, yo soy en este momento la figura representativa de Dios. Él me ha enviado. ¿Quién era Jesús? El yo soy, el enviado. Amén. Así es que este hombre decidió creer a eso, decidió decir yo voy a ir tras ese que dice que Él es. Y si Él es, Él me va a sostener. Amén. Y cuando se hundió, Jesús fue fiel a sus principios, a su palabra, a su amor y lo cogió de la mano. Así es que aun cuando tú dudes de la fe, cuando tú flaquees por un momento en la fe, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad que nos llena, que nos guarda y que nos bendice, va a tomarnos de la mano, va a sacarnos del foso y nos va a dar una nueva oportunidad. Amén. Porque ese es el amor de Dios. Esa es la aventura de la fe, el adentrarnos, sin importar lo que suceda, Dios nos va a sacar adelante. Amén. Los discípulos se enfrentaron a una tormenta y en medio de la tormenta aparece Jesús. Tuvieron miedo, pero Pedro se atrevió. Pedro se atrevió porque Pedro tenía un problema. Pedro no, un problema para muchos, pero una bendición para el reino de los cielos. Un Pedro que se atrevía a decir la verdad. Un Pedro que se atrevía a dejar que la gloria de Dios viniera sobre él y hablara por medio de él. Un Pedro que no tenía miedo de decir, tú eres el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Todos los demás dijeron, no, tú eres el espíritu de Elías. Otros dicen que tú eres no sé qué, otros dicen que tú eres y demás. ¿Y tú qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y ellos decían, no, que tú eres esto, pero ninguno dijo el Hijo de Dios, solamente Pedro. Pedro era atrevido. Si alguien era atrevido, era Pedro. Pedro era atrevido para cortar orejas, pero Pedro era atrevido para creerle a eso que él llamaba Dios Todopoderoso, a eso que se manifestó desde la fundación del mundo trayendo milagros, señales y prodigios, a eso que él no podía ver pero que podía sentir, a eso poderoso que se llama Dios eterno, Elohim, el Ruach de Dios. Él le creyó a eso y por esa aventura de la fe, por ese creer en eso, fue que se adentró en tantas posibilidades y en tantas cosas. Tal vez el que fuera el que edificara la iglesia, la roca sobre cual se iba a edificar la iglesia, pudiese haber sido otra, pero no fue otra, porque el único que tuvo la osadía de decir, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, fue Pedro. No fue Judas, no fue Tomás, no fue Andrés, no fue Mateo, no fue ninguno de ellos, fue Pedro. Pedro el osado, Pedro el atrevido, Pedro el que tenía fe aunque metiera los pies, aunque cortara la oreja sin necesidad. Pedro era un hombre de fe, Pedro era un hombre de una violencia, de la violencia que a veces nosotros necesitamos para el reino y no tenemos. Amén. La fe es obediencia inmediata. Pedro dijo, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué hizo? De una vez se bajó de la barca, de una vez dijo, yo voy, ya estoy listo. Yo creo que se subió su túnica y puso los pies con una fe inquebrantable, con un fuego dentro de él, con una expectativa dentro de él, y puso su primer pie fuera de la barca. Y cuando puso su primer pie y vio que no se hundía, dijo, esto va a ser glorioso, y sacó su otro pie. Imagínense qué poder nosotros tenemos en la fe que no usamos. Amén. Porque a la primera nos bajamos, porque a la primera lloramos, porque a la primera nos amargamos, porque a la primera desistimos, porque a la primera nos frustramos. Amén. Pero qué poderoso cuando nosotros decimos, no importa, ya saqué un pie, voy a seguir, voy a darle, voy a creer. ¿Qué tal que si saque el otro me hunda? No, yo no importa, yo lo voy a sacar, yo voy a creer. Está hablando el dueño del mundo me sostiene. Amén. Si la iglesia va a sanar enfermos y va a levantar muertos, tendrá que abrazar la fe fuera de la doctrina de la santidad. Amén. Dios va a actuar hasta que nosotros nos arriesguemos, porque la iglesia se ha convertido en un ente de santidad. Y sí, la santidad juega un papel importante, pero la fe juega otro papel importante, y es que es agresiva. La fe es agresiva. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Solamente quién? Los agresivos. Entonces, cuando usted es agresivo en el reino, usted está arrebatando, usted está tomando, usted está poseyendo, usted está yendo más allá. Tal vez su fe le dice, hasta aquí podemos llegar,
pero la aventura de la fe es escuchar la voz del Espíritu Santo, decirle, tú tienes más capacidad, tú puedes más allá, tú puedes ir más allá, y más allá Dios te lleva. ¿Por qué? Porque tú le creíste, porque tuviste fe, ¿sabe? Yo hace muchos años yo decía y le decía a mi pastor, a mí déjenme predicando, a mí déjenme danzando. Yo no quiero predicar, yo no quiero nada de ese show, a mí eso no me gusta. Y cuando me puso él a predicar, yo decía, yo no soy capaz, yo no sé cómo hacer un bosquejo. A mí no me explicaron, esa gente que viene y me dice, ay pastora, es que usted no ha dicho cómo se hace. Mire hermano, a mí no me enseñaron a predicar. A mí el pastor no se sentó y me dio un monólogo de venga mija, esto se hace así, así. Simplemente me dijo, usted predica en los 21 días de ayuno, usted tiene que predicar tal día. Lo llamé el día anterior, era casi la medianoche, yo estaba llorando, le dije, pastor, casi me leo toda la Biblia y no sé qué predicar. Me dijo, yo no sé, no es mi problema, pídale al Espíritu Santo que te enseñe. Él estaba por acostarse a descansar o ya estaba descansando, qué sé yo. Simplemente me dejó con mi Biblia, con mi cuaderno y con lo más poderoso, el Espíritu Santo. No prediqué como una experta, pero me arriesgué y lo hice. ¿Quién me enseñó a sacar un bosquejo? Nadie. Cuando yo tengo el deseo en mi corazón, yo lo voy a hacer. O pregúntele a Pedro qué apuntes tenía o qué había hecho para que un día en una prédica de 3 horas se convirtiera un mundo de gente, porque Pedro estaba dando una gran palabra. ¿Cómo? Guiado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir, yo no estoy capacitado para esto, yo no puedo hacer esto, porque cuando usted tiene fe de que Dios lo puede usar, usted hace los mensajes más poderosos sin ni siquiera usted tener un cuaderno y un esfero en la mano. Con solo un pasaje de la Biblia y el poder del Espíritu Santo en esa palabra, Dios le va a usar a usted. Con esto no le estoy diciendo que seamos mediocres, con esto no le estoy diciendo que usted no estudie, que usted no aprenda a sacar un mensaje o que yo no le pueda enseñar. No, con esto le estoy diciendo es que si Dios a usted lo llama a hacer algo de ya para allá, usted no tiene por qué tener temor, porque Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando usted se arriesga en la fe, Dios lo respalda, Dios lo saca adelante. Yo no he visto a nadie que Dios deje tirado cuando se arriesga a creerle a Dios. Cuando se arriesga a decirle a Dios, tú lo harás. Ayer alguien me testificaba y me decía, yo no iba a ir al encuentro porque no me dan permiso en el trabajo. Pero ¿sabe qué hice? Decidí renunciar. El Señor me puso que renunciara. Y me decía, lo tremendo es que renuncié y la señora no me aceptó la carta de renuncia. Me dijo, tómese 10 días, sin remuneración, unas vacaciones no pagas, tómese los 10 días, vaya al encuentro, piense qué quiere hacer y cuando vuelva me avisa si aún se quiere retirar o si quiere seguir. Entonces dijo ella, yo voy a aprovechar este momento, actúe en fe para decirle, organíceme los horarios, déjeme un solo horario, que yo le trabaje de tal hora a tal hora y déjeme libre mi domingo para yo poderme congregar. Entonces mire que la fe hace cosas poderosas, pero tenemos que ¿qué? Que lanzarnos al vacío, que decir voy a ir a hacerlo. Yo sé que no es fácil, todos tenemos batallas de la fe, yo las tengo. Todos los días de mi vida yo batallo con mi mente, batallo con mi fe, batallo con creer, batallo con avanzar, batallo con decir si se va a lograr, ya no quiero hacerlo, no, mejor si lo hago porque Dios me va a pedir cuentas. Todos los días batallamos, hermanos. Pero cada día que usted y yo nos adentramos en esas y nos aventuramos en ese mover de fe, Dios nos va a sacar en victoria y Dios nos va a sacar adelante. Amén. Dios siempre va a actuar y siempre va a respaldar a alguien que es arriesgado, a alguien que es osado, a alguien que dice, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Amén. Seguimos. Pedro pudo hablar por Jesús, resucitó a Dorcas, reprendió a Ananías y a Zafira, porque este hombre sí pudo hablar por Dios. Amén. Cuando nosotros vemos a Pedro, la Biblia dice que Pedro no había estudiado. Pedro no tenía estudio. Pedro no había hecho el doctorado en lenguas, no se había hecho un curso de oratoria, no había ido a Cambridge, no había estado estudiando nada, absolutamente nada, no había ido a las grandes escuelas de los griegos para ese entonces que enseñaban matemáticas, medicina, que enseñaban astrología. No, él no había ido a ninguna escuela.
tenía algo poderoso, la escuela de Cristo, la escuela que vivió con Cristo, la que caminó con Cristo, la que de los pasajes que conocía, porque eso sí era una ley, que todo niño antes de los 12 años se tenía que conocer el Pentateuco, entonces de muy seguramente él se lo conocía, pero más allá de doctrinas, de mensajes, de estructuras y de muchas cosas que se había con los griegos, Pedro no las tenía, pero Pedro tenía un poder que lo llevaba a creer y hablar en nombre de Dios sin necesidad de nombrarlo. Pedro levantó a Dorcas, dijo, Dorcas no está muerta, ella, Dios la va a resucitar. Estoy parafraseando el texto del libro de los Hechos. Y simplemente le dijo, levántate, párate, siéntate, levántate. Él ni siquiera dijo en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el poder que había en Pedro? Que su sombra sanaba, que hablaba sin mencionar a Cristo y los demonios se sujetaban. ¿Cuál era el poder que había en Pedro que solamente le dijo a Ananías y a Zafira que por haber hecho lo que habían hecho, no por no haber dado el diezmo o por no haber dado la parte que se habían comprometido, sino por haber hecho las cosas así, por comprometerse y luego dudar, cayeron muertos? ¿Cuál es ese poder? Ese poder está en ti y está en mí y se llama fe. Si yo creo que Cristo está en mí, cosas poderosas yo puedo hacer. Y esa es la aventura de la fe. Ah, no, es que tengo un inconveniente. No, yo voy con fe. Yo voy a orar. ¿Sabe? Cuando estuve donde mi papá, acompañándolos una semana, él me dijo, mija, vamos a orar por una señora. Ella está igual que mi mamá. Ella ya está agonizando, la señora está muy mal, yo la vi igual que mi mamá, le sonaba ya su garganta y estaba postrada en cama, no sé qué. Vamos, mija, pues la señora no ha fallecido, pero vamos y ora por ella, que no sé qué. Nos fuimos, yo me fui con toda la fe. Cuando llegué, me encontré una señora riéndose, me encontré una señora sentada, me encontré una señora hablando como si nada le pasara. Mi papá se quedó mirándome y me dijo, ay, Dios mío, esta señora ya le quitó todo. Ya no estaba enferma, pero yo iba clamando por el camino, yo iba orando, yo iba pidiéndole al Espíritu Santo que tomara control del ambiente, que tomara control de la atmósfera. Entonces yo oré por ella, le hice hacer la oración de fe, la bendije, le dije que Dios la iba a guardar, que Dios la iba a bendecir, que si Dios la había levantado ya de la muerte era porque Dios todavía tenía un propósito con ella. Oré por ella y la mujer quedó contenta, católica, con imágenes, no importa, yo fui a lo que fui, yo no fui a verle las imágenes, yo no fui a verle que era católica, no, yo fui simplemente a mostrarle una relación con Jesús. Y eso es fe, amado, eso es fe, esa es la aventura de la fe, ir usted a orar por alguien y que esa persona esté sano. Oré por una prima, oré por el uno, oré por el otro, y esa es la fe, la que dice, no, yo no voy a orar por esa gente no me copia a mí, pero cuando usted se levanta a orar, Dios lo respalda. Cuando usted pone el poder de Dios en su vida, Dios lo respalda. Pedro no tuvo que mencionar a Jesús, no tuvo que decirle, Dorcas, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No, simplemente dijo, levántate. Dorcas, levántate. Párate de ese lecho de muerte, párate de esa cama, párate de la muerte, porque aún te queda camino que recorrer. Y se levantó. ¿Por qué él tenía tanto poder? Porque tenía fe, una fe que lo hizo salir de la barca, una fe que aunque se hundió por un momento, el Señor lo sacó y le dijo, tranquilo, aquí estoy yo. Y de ahí en adelante, ese hombre voluble, ese hombre que pensaba a veces feo, ese hombre que tenía situaciones adversas, empezó a trabajar en su fe, al punto de que no necesitaba decirle a alguien, sé sano en el nombre de Jesús. Su sola sombra sanaba, su sola sombra hacía cosas poderosas. Amén. Yo he escuchado de mucha gente poderosa en la Biblia, en la Biblia, perdón, en la historia, entre esos Robert Evans, un hombre que estuvo orando por enfermos en África en medio de una pandemia y ni se enfermó ni se murió. Y de tanto que él resucitaba muertos, de tanto que él oraba por la gente y la gente se sanaba, la medicina entró en un colapso y le hicieron una prueba de sangre para saber qué tipo de sangre era. El tipo de sangre de Robert Evans, la sangre que le sacaron para hacerle el estudio genético, a qué ADN pertenecía, cuál era su grupo sanguíneo, no se encontró evidencia. No se encontró un hallazgo de que la sangre de Robert Evans fuera O positivo, A negativo, A más B negativo, nada de esa vaina. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Otra mujer que tenía un poder inigualable con Dios era
Kathryn Kuhlman, una mujer que caminaba y la gente decía, ¿me hablas a mí? No, estoy hablando con el Espíritu Santo. Era una comunión tan íntima que no se sabía si le estaba hablando a su gente o si estaba hablando con el Espíritu Santo. Y eso se llama fe, eso se llama el poder de la fe, la aventura de la fe. Para muchos es loco, para muchos es locura, pero para nosotros que hemos conocido a Dios no es locura, sino es poder. Amén, es poder. La iglesia de Dios oró por un denuedo, pero para esto tuvieron que levantar muertos. Nosotros queremos hacer las cosas como dice la Biblia. Esto es denuedo. La Biblia dice, Dios llenó el lugar con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero para que todas esas cosas funcionen, para que los milagros se vean, para que los muertos sean resucitados y para que la gloria de Dios se manifieste, tenemos que buscar estar en ese denuedo. ¿Y cuál es ese denuedo? El Espíritu Santo, estar en su presencia, buscarlo de mañana, de tarde y de noche. No tiene usted que estar arrodillado todo el día. La posición para orar no impide que usted esté lleno del poder del Espíritu Santo. Si usted ora de pie, Dios va a estar ahí. Si usted ora sentado, Dios va a estar ahí. Las posiciones son simplemente formas de rendirnos. Si usted se tira al piso, si usted hace proscuneo, se está rindiendo totalmente a la grandeza de Él. Aquí estoy, me rindo. Si usted está arrodillado, se está humillando. Estoy en una posición de humillación, con mi cabeza agachada. No soy nadie, pero aquí estoy. Si usted está de pie, está listo para la batalla. Está listo para decir, si viene el enemigo, yo estoy listo para defenderme. Si usted está sentado, está tranquilo. Está teniendo una conversación de amistad, una conversación amena con alguien a quien usted le puede contar todo y no lo va a juzgar. Si usted está acostado en su cama, usted está demasiado tranquilo porque su paz y su seguridad lo rodean y aún así usted está hablando con Él. La posición es lo de menos. Lo importante es que usted lo haga mañana, tarde y noche, que usted no deje de hablar con Él, que usted no le deje de contar sus cosas, sus batallas, sus días bonitos, sus días feos, sus días tristes, sus días oscuros, porque todos los tenemos. Pero ¿qué es la fe? Es levantarme al otro día sabiendo que el sol va a salir y que tengo una nueva oportunidad, que tengo un nuevo poder, que tengo un nuevo tiempo, que tengo poder para hacerlo nuevo, que no he fracasado, que el que fracasa es el que no lo intenta. El que lo intenta, por lo menos se adelantó, no fracasó, está seguro de que en algún momento Dios le va a mostrar su gloria. Eso no es fracasar. Fracasar no es equivocarse, fracasar no es lo que nosotros le llamamos fracaso. La gente le dice fracaso a ciertas situaciones que nos suceden como seres humanos, pero en realidad no es un fracaso. Margarita Pasos dice, no es un fracaso el que se equivoca, el que erra, el que le va mal en un negocio, el que le va mal en una relación de familia. No es un fracaso, es un aprendizaje, que aprende a no abortar, que aprende a seguir adelante, que aprende a que mañana sale el sol y usted tiene una oportunidad. Amén. Entonces la iglesia tiene que llenarse de ese denuedo. Ese denuedo que es el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, para levantar muertos, para liberar endemoniados, para predicar las buenas nuevas, para ir a hacer lo que Dios ha dicho que hagamos, los discípulos. Para eso nosotros necesitamos el denuedo. ¿Y el denuedo viene cuando? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Había una pandemia, había un hombre al que tal vez nadie había escuchado su nombre, pero en medio de esa pandemia su nombre fue puesto en honra, porque tuvo ¿qué? Fe, porque dijo, no importa, yo ayudo a enterrar a los muertos que tienen una enfermedad que se puede contagiar. No importa, yo voy al hospital a orar por los enfermos, yo no me voy a contagiar. ¿Sabe? Cuando hubo COVID, el pastor y yo decidimos ir a visitar a las casas, ir a llevar mercados, ir a orar por los enfermos en las casas, ir a bendecir a las familias en las casas. Cuando hubo COVID, la iglesia de Duitama fue donde se levantó. Cuando hubo COVID, en medio de una reunión, Dios sanó a alguien que tenía COVID y no se contagió ninguno de los que estaban ahí. Y yo sin saber, lo senté al lado de una persona con COVID y esos dos personajes eran una posible fuente para que el COVID pudiera ser nido ahí, porque era gente que había sido operada, era gente que había pasado por quirófanos, era gente que muy seguramente tenían más posibilidades de contraer el COVID y de llegar a morir. Pero Dios lo hizo. Cuando el pastor decretó la palabra sanidad sobre ese cuerpo fue sano. Entonces no es la situación externa
lo que hace que nosotros nos movamos. Es la fe lo que hace que nosotros nos movamos, que nosotros caminemos, que nosotros andemos. Hay situaciones difíciles, sí, pero tengo que seguir caminando, tengo que seguir avanzando. No me puedo retroceder, no me puedo echar para atrás. Amén. Nada funciona como tú. Perdón. Ya. Nada funciona cuando tú obras con temor. Tenemos que pasar más allá del temor. Pues de Pablo ser azotado, Pablo no tuvo temor. No lloró para que lo liberaran, sino oró por denuedo. Amén. Cuando nosotros vemos a Pablo en la cárcel, Silas, dicen que los azotaron. El libro de los Hechos, capítulo 10, 11, narra la historia cuando los azotaron. Los azotaron por haberle dicho a una chica que estaba endemoniada, que venía hablando de que ellos eran los hombres de Dios y ya llevaba días fastidiándolos, y cuando Pablo se sale de los chiros, Pablo le dice: yo te ordeno que la dejes libre en el nombre de Jesús. El demonio deja libre a la muchacha, pero todo el pueblo se enojó, porque resulta que esa muchacha era manipulada por dos personas que vivían del don que esa muchacha tenía. El don era de Dios, pero Satanás lo había tergiversado y lo había usado para hechicería, para brujería y para todo ese tema. Entonces la ciudad se rebela y la ciudad toma a estos dos hombres y los azotan. Luego los meten presos, pero cuando entran presos, ellos andando como diciendo: ¿cuándo nos van a liberar? Nos metieron aquí presos. No, ellos... Que hay una clarita y una oscura, pero bueno, algo hacemos. Para eso sí existe el marketing. Bueno, seguimos. Entonces, aquí vemos a un Pablo que en vez de estar con temor, de estar con miedo, de estar angustiado, decidió ¿qué? Levantarse. Un Pablo que dijo: no importa que me metan preso, yo sé lo que soy en Dios. No importa lo que suceda, yo sé lo que soy en Dios. Yo sé lo que puedo hacer, yo sé lo que puedo atraer a mi vida. Nada funciona cuando obramos en temor. Pablo no se metió en temor, Silas no se metió en temor, acababan de ser azotados. Y los azotes, yo les he explicado cómo era el azote del Imperio Romano. El azote del Imperio Romano no era simplemente una correíta, no, era una correa de cuero con púas en la punta, con alambre. Ustedes conocen el alambre de púa, que nosotros aquí es muy conocido para cerrar, para hacer cercas y todo eso. Con esas puntas, con las puntas de los huesos de los dientes de los animales, se los amarraban a eso. Y cuando eso entraba en el cuerpo, inmediatamente sacaba un pedazo de carne. Inmediatamente dañaba carne, dañaba tendones, todo, porque eso entraba, el golpe certero lo hacía entrar, y cuando lo jalaban, cuando lo sacaban piel, sacaban venas, o sea que ellos no habían quedado así como tan bonitos que se diga. Ellos estaban pasando por una situación bien difícil, pero ellos tenían fe. Y en vez de llorar para que los dejaran libres, oraron para que Dios trajera de nuevo. El lugar tiembla, la historia usted se la debe saber mejor que yo. El lugar tiembla, las puertas se abren, el soldado pensó que se le habían escapado todos, el tipo se iba a matar. Resulta que Pablo le dijo: no, 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 no te mates, no te mates, aquí estamos todos relajados. El hombre los sacó, se los llevó a su casa, les dio de comer, se arrepintió y toda su casa se convirtió. Y le dijo: háblame más de ese que abrió la cárcel, háblame más de ese que te liberó, háblame más de ese. Amén. Esa es la fe. Cuando tenemos situaciones difíciles, generalmente entramos en temor, pero lo que nosotros deberíamos hacer es pedir ese de nuevo, que venga su gloria, que venga su presencia, que venga su poder a liberarnos. Amén. La fe demanda un espíritu aventurero. Él hará lo que dijo que haría. Amén. Perdón. Él hará lo que dijo que haría. Cuando usted y yo tenemos un espíritu aventurero, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios no se va a limitar por nada. Dios no va a escatimar. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos capaces de hacerlo por fe. Y si Él sabe que nosotros lo hacemos por fe, Él nos va a respaldar. La prueba es cuando me enfrento a la situación. Cuando nosotros vemos si de verdad tenemos fe, no es cuando estamos bien. Cuando estamos bien decimos que tenemos fe y que todo nos funciona perfectamente y estamos tranquilos y convencidos. ¿Por qué? Porque tenemos
y cuando nosotros tenemos, estamos seguros, ¿cierto? Pero qué fuerte cuando no tenemos y nos toca tener fe. Qué fuerte cuando Dios dice, pues imagínate, ahora te tocó caminar en la fe sin tenerlo. El pueblo de Israel salió de Egipto, caminó un tramo, se encontró con ¿qué? Con el Mar Rojo. Se encuentran con el Mar Rojo y todos voltean a mirar a Moisés como que, ¿y aquí qué? Y Moisés va, clama al Señor, le dice, Señor, ¿yo qué hago? Mira, estoy frente al mar, allá atrás vienen los egipcios con sus carros, con su caballería, para volverse a llevar a toda esta gente y volverla a esclavizar. ¿Qué hago? Y el Señor le dice, a ver, extiende tu vara, que yo voy a hacer el milagro. El hombre extiende la vara, el mar se divide. Imagínese eso tan tremendo que hasta un meme hay. Un pescadito que llegó tarde al trabajo y llegó tarde porque el mar estaba dividido. El jefe no le creía. A mí ese meme me da mucha risa porque el pescadito llega a su oficina diciendo, no, jefe, usted no me lo va a creer. ¿Por qué llegó tarde? No, imagínese, el mar rojo se dividió, no pude pasar. Entonces, calcule el poder que tenía Dios. Solo imagínese el ver aguas aquí, que no se juntaran y el pueblo pasando, y el pueblo pasando, y el faraón y su ejército y todos detrás diciendo, háganle rápido porque esa gente se atravesó el mar, esa gente está pasando. Cuando terminó de pasar el pueblo de Israel, el mar se cierra y todo Egipto que iba a tomarlos a ellos otra vez como esclavos, se ahogan. Dígame si eso no es poder de Dios. Dígame si eso no es ser osado y creer en esa fe que hace cosas sobrenaturales. Esa fe, ahí es donde usted y yo vemos si de verdad tenemos fe. A veces no tenemos fe. ¿Por qué? Porque ante la circunstancia flaqueamos, ante la circunstancia abandonamos, ante la circunstancia nos limitamos. Pero cuando nosotros decidimos tener fe, Dios va a hacer y va a trabajar en nosotros. Amén. No podemos dar lugar al temor, porque el temor es lo antepuesto a la fe. Cuando nosotros tenemos temor, la fe se bloquea, la fe no avanza, la fe no nos deja actuar, amén. O sea, el temor no nos deja actuar y la fe, por tanto, no se puede manifestar, no puede avanzar. Siempre esta será la prueba, cuando te enfrentes al mar y sepas que Dios te va a sacar en victoria. Nunca avanzaremos si tenemos temores frente a una situación imposible. El miedo y la carne tratarán de dominarnos. Debemos no hacer caso al sentimiento y actuar ¿en qué? En fe. Ya vamos a terminar. Cuando Dios nos ha hablado, siempre habrá un truco del diablo para llevarnos y hacernos sentir que hay que orar. Yo ayer esta clase como que me partió en dos, digo yo, este pedacito, porque sabe, cuando Dios nos dice, haz esto, nosotros generalmente entramos, y yo no estoy diciendo con esto que no oremos, porque es necesario que oremos y estemos seguros de que es Dios, pero cuando tú pasas un mes orando por algo, ya entramos en una incredulidad, entramos en una duda, entramos en decir, ¿será que sí es Dios o soy yo? ¿Será que sí es Dios o soy yo? Pero cuando Dios nos dice algo y nos da paz en el corazón, es porque Él está en el asunto. Amén. Entonces hay veces que no necesitamos orar, amado, que Dios nos envía a hacer algo. Es como cuando alguien tiene que pedirle perdón a otro. Ay, ¿será que sí? Ay, yo sentí como en mi espíritu pedirle perdón, pero ¿será que sí? No, yo voy a orar para que Dios me confirme. Ya el Señor le puso la paz, usted no, sí, yo voy a pedirle perdón a esa persona. Pero resulta que usted se la encontró un día, esa persona lo miró así medio rayado, entonces usted dice, no, yo no le voy a decir nada, yo no me voy a atrever. Y usted sigue orando y sigue orando y sigue orando. Esa es la mejor herramienta del enemigo para hacernos creer que necesitamos una confirmación y que esa confirmación va a venir por la oración. Una oración que demanda no hacer una oración, sino demanda un ya, una demanda, perdón, que no remarca que nosotros vayamos a orar y a orar, sino que actuemos en fe, que actuemos en eso que Dios ha dicho, ese asunto de bendición, ese asunto que nos va a llevar a escalar peldaños, a ir a otro nivel. Amén. Entonces,
Hay momentos donde la oración se convierte en incredulidad, se convierte en falacia, porque Dios ya nos ha dado una palabra, Dios ya nos ha dicho. Entonces hay momentos donde, y yo sí muchas veces me he cuestionado con eso, porque a veces yo digo, sí, hay que orar, y digo, no, no hay que orar, hay que actuar, hay que creer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces estamos diciendo, sí, hay que orar, hay que orar. ¿Será que sí? Oremos por esta situación, oremos para que esto se dé, oremos para que esto pase, oremos para que esto llegue. No, eso llega, pasa y sucede porque ya Dios lo dijo. O sea, yo no podría estar aquí orando porque Dios despierte mi ministerio profético, porque ya lo tengo. Entonces, si yo empiezo a orar, Señor, despiértame, por favor, enséñame a profetizar, Padre Santo, enséñame, Padre de la Gloria, a poder revelar, Señor, tu palabra. No, ya Dios me lo dijo, yo no tengo que orar por eso, tengo que actuar en fe a lo que Dios ya me entregó. ¿Y cómo actúo? Permitiendo que Él trabaje, que Él haga a través de mí, que yo sea ese vaso, que yo sea ese instrumento, que Él puede administrar y que Él puede tomar para hacer lo que Él quiere hacer. Amén. La religiosidad nos dirá, juega seguro, pero la fe me dirá, ven fuera de la barca, fuera de lo convencional, cruza el límite. La fe cruza los límites. La fe no usa la razón. La fe ingresa donde todas las cosas son, ¿qué? Posibles. La fe es eso, ingresar donde todo es posible. ¿Y dónde es ese lugar? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor todo es posible, todo sucede, todo pasa. ¿Por qué? Porque Él es poder, porque Él es fuego, porque Él es grandeza. La fe demanda una acción más allá del ordinario de la mente religiosa. Esto significa moverse fuera de la seguridad de tu bote, de mi bote. Todos tenemos un bote, todos tenemos un barco en el que nos sentimos seguros, el que nos sentimos confiados y en el que sabemos que estaremos bien. Pero ¿qué de dar ese paso fuera de ese bote y decir, no, Señor, yo voy a avanzar y voy a caminar fuera de lo natural, fuera de lo que yo creo que es normal? Yo voy a ir allá donde tú me has llamado, donde tú me has puesto, donde tú me has levantado. Allá en la eternidad Dios ya me levantó, allá en la eternidad ya Dios me dio, allá en la eternidad ya se cumplió el propósito, amén. Entonces allá es donde tenemos que ir. Cuando leemos Hebreos, encontramos dos palabras sobresalientes en el libro de Hebreos. Una es la fe y otro lo celestial. La fe, un capítulo entero dedicado a ella. Lo celestial, el cielo, en todo el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos es el más relevante en cuanto a fe y en cuanto a la celestial, porque si nosotros caminamos en la fe, vamos a ver lo celestial y lo vamos a traer. ¿A dónde? A la tierra. Hablemos de hablemos de estar en tierra celestial. Cuando tenemos éxtasis espirituales, no es que estemos en la tierra celestial. Los éxtasis o los momentos donde usted y yo vivimos experiencias con Dios no es tierra celestial, son los destellos de la gloria de Dios. Cuando usted vive en tierra celestial es porque toda su vida se mueve por medio de la fe y esa fe hace la voluntad del Padre. Amén. Es cuando usted y yo aprendemos a vivir como Cristo, pero Cristo es nuestra tierra celestial. Cristo es ese que interviene por nosotros para permitirnos vivir en esos lugares celestiales. Esta mañana Jessica, cuando oraba, ella hablaba de ese pasaje, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahí es donde nosotros somos bendecidos. Ahí es donde nosotros somos llenos de fe. No es cuando nos movemos y cuando viene el fuego y sentimos que nos estamos quemando y hablamos en lenguas y de repente vino una palabra y la soltamos y fue poderoso. No, esos son destellos de la gloria de Dios. Pero su tierra celestial, su tierra prometida es Jesucristo. Y si Jesucristo muere a nosotros, si nosotros tenemos fe en Él, ese cielo va a intervenir, ese cielo se va a manifestar y ese cielo va a ser real, no solamente allá, no solamente ocasionalmente, sino continuamente, porque en Jesucristo fue el cielo en la tierra continuamente. Amén. ¿Para qué? Para manifestar las obras del que nos llamó. Amén, aleluya. Hemos terminado esta clase. Mañana tendremos nuestra última clase de esta serie. Ya mañana terminamos. Y el viernes, debido a nuestro encuentro, no vamos a tener clase porque vamos a estar ocupaditos coordinando cosas, entonces no vamos a tener clase. Si usted todavía
quiere llevar a alguien a este evento, todavía hay cupo, usted todavía lo puede llevar, usted todavía puede hablar con el pastor, con su líder, conmigo, con el que usted quiera y decir, venga, yo quiero ir, no se quede, hermano, mire, yo ya tengo mis 2 conferencias listas y eso está poderosísimo. Decía un pastor, eso está cardíaco, dice un pastor, está poderoso, Dios nos va a hablar, Dios nos va a liberar, Dios va a actuar en favor de nosotros. Miren, no se quede. Yo sé que a veces decimos el dinero, yo sé que a veces decimos no tengo cómo hacerlo, no tengo con quién dejar esto, con quién hacer esto, pero mire, créame, hermano, que todo lo de Dios siempre requiere un esfuerzo, siempre requiere algo. Yo recuerdo que cuando en la iglesia donde yo crecí hacían eventos, tocaba vender empanadas, tocaba vender los dulces, algo tocaba hacer, hermano, para poderse ganar ese pase para ir. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones, nos va a liberar. Yo mientras hoy escribía una de las charlas que me corresponden a mí, la estaba transcribiendo porque yo ya la tenía hecha desde hace días y me fui a estudiar otro poquito más y la escribía. Yo podía ver cómo Dios iba a liberar, cómo Dios me daba estrategias para que ese día usted mismo, sin necesidad de que yo le imponga la mano, usted mismo se autoministre, usted mismo se declare en libertad, usted mismo se declare en sanidad en todas las áreas de su vida y el fuego de Dios caiga sobre usted y usted sea totalmente libre. Yo sé que de allá la gente va a venir nueva. Yo sé que de allá van a venir transformados los corazones. Yo sé que de allá vamos a venir con una nueva visión. Por eso, hermano, no se lo pierda, no se lo pierda. No se pierda esta bendición. Y usted dirá, los pastores son fastidiosos, los pastores son insistentes, los pastores no hacen sino decirnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos lo que va a pasar allí. Si usted no tiene la plata, mire, váyase hoy, hágase unas empanadas, véndalas. Si usted no tiene toda la plata completa, diga, yo tengo esta parte, la otra la doy después. Si me toca ayunar 15 días para recoger el resto de plata, yo los ayuno, pero yo voy a ir porque allí Dios va a liberar, amado. Allí Dios va a hacer cosas poderosas. No se pierda este tiempo, porque después se lo van a contar y usted va a decir, no hice yo el deber y me quedé de esto glorioso, porque sé que van a ser 2 días llenos de la gloria del Señor y llenos de su misericordia. Amén. Nos vemos en la noche. Recuerden, Duitama tiene servicio, Bogotá tiene servicio, entonces nos vemos 7 de la noche en nuestras sedes. Allá presencial vamos a tener nuestro servicio en la ciudad de Duitama, en la ciudad de aquí. Mañana terminamos esta serie de la fe y el viernes no tenemos serie porque vamos a listar todo para irnos al encuentro. Los de Duitama van a venir viajando, entonces no van a poder conectarse en amén. Pero ya el lunes es festivo, ¿no? El martes regresamos nuevamente con todo nuestro tiempo de clases, esa impartición que estamos aprendiendo, todo lo que estamos aprendiendo aquí. Y yo me estoy organizando una serie que voy a, pues, a comentarle al pastor si lo puedo hacer, una serie que tiene que ver con las aves del cielo, los perros, los toros de Bazán, todo lo que tiene que ver con los animales en la Biblia que tienen un contenido profundo y que nos dan una luz de cómo el enemigo viene a atacarnos a través de cosas que a veces ni creemos. Ahí podríamos incluir la reina del cielo, ahí podríamos incluir la iniquidad, ahí podríamos incluir la sabiduría que se corrompió. Entonces, vamos a trabajar por todo ello. Mi paz, recordemos, señora, en la noche revisar las peticiones. Ah, ok, perfecto, sí. En la noche es un tiempo de oración y de intercesión, de guerra espiritual. Entonces, aquí hay un chat en Meet, hay un chat que su merced puede abrir. Aparece el simbolito de un mensaje. Su merced le da clic ahí y lo abre y ahí le van a salir las peticiones de la gente. Entonces el uno pide que oren por su rodilla, el otro pide que oren por su economía, el otro pide que oren por la mamá que tiene enferma y ahí usted entonces va a tener también un plus para orar por todos esos hermanos que necesitan que nosotros levantemos un clamor e intercedamos por ellos. Amén. Entonces recordemos mucho el estar pendiente de las peticiones. Ahí van llegando al chat y usted se puede ir dando a la idea de por qué debemos orar y por qué tenemos que orar. Entonces,
Nos unimos para orar los unos por los otros. Amén. Y cerrar la noche en bendición y saber que despertaremos porque el Señor nos sustenta. Nos vemos 7 de la noche y 9 de la noche con nuestro tiempo de intercesión y de guerra espiritual, que esta noche tenemos igual oración. Los días que de pronto no va a haber oración van a ser los días que estemos en el encuentro, pero eso ya el pastor se los hablará después y lo organizará. El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en la noche. Todos hoy a nuestras casas, a nuestra casa, a nuestra casa Dimensión y Conexión, que es el día miércoles 7 de la noche de manera presencial, no es virtual, presencial. Dios les guarde y que tengan feliz tarde.